Voy por ahí, ¿no? ¿Y es pavimento o es...? No, es así. Salinas de Borán. A Salinas de Bolívar. Bolívar. Queda poco más de una hora de luz y me dirijo a Salinas de Bolívar por esta aparentemente inofensiva carretera de color blanco que aparece en el mapa de mi De tablet. aquí más o menos tiene una hora y media tiene. Una horita y media. Sí, una hora en esta carretera. Pero la cosa cambia cuando ves esta inofensiva carretera en Google Earth y ves que asciende desde los 1000 y pico metros en los que estamos hasta los 4000. Pero es así, no es pavimento, ¿o sí? No, Es tierra. sí. Ah, bueno. Gracias. Y a todo esto, y por si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que llevo un día muy largo de moto. Vaya día de moto, ¿eh? Desde primera hora de la mañana que salí de Sichos. Pero además, llevo varios días consecutivos de ruta desde Quito y el cuerpo me pide otro tipo de experiencias, más viajeras y menos moteras. Me alegro bastante de no haberme quedado ahí, la verdad. Buenas tardes. Buah, chavales, me estoy dando un homenaje motero hoy. Así que estoy estirando el día y probablemente me toque conducir de noche, pero el instinto me dice, por lo que sea, que siga avanzando. Salimos de la nube. ¡Qué bonito! Vaya homenajes. Moteros, chavales. Voy a llegar de día, o quizá a la enfermería. No te flipes de más. Pero también os digo una cosa, me ha dado por darle al gas por intentar llegar hoy a Salinas porque creo que allí voy a encontrar lo que busco. Buah, chavales, vaya homenaje. Llevo mucho rato sin grabar, metido en el ciclocasco. Pero sinceramente no tengo ni la más remota idea de la historia que me está esperando. El viaje ya hablará y me llevará por otro lado, pero ahora, de momento, hoy está siendo un homenaje motero. ¡Qué barbaridad! Una historia de esas que da sentido a este viaje en moto, en el que sigo disfrutando cada día de recorrer caminos como este. ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo! Pero también de conocer personas que inspiren y emocionen. Pero todavía queda bastante, ¿eh? Y poca luz ya. Bueno, no sé si es que queda poca luz, pero... O sea, me queda un 35% del recorrido. Y esto está empezando a oscurecer. Que me va a tocar conducir un rato de noche. Pero es que sí o sí quiero llegar a ese pueblo. ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Oh! Que no sé dónde mirar. Mires donde mires, es flipante todo. Mira, qué increíble, ¿no? Uf, es demasiado bonito, ¿no? 3.900 metros. ¡Buah! 3.950 metros. Estoy buscando un sitio donde parar para abrigarme. 3.994, 3.990, a punto de llegar a los 4.000. Mira el sol, mira el sol. ¡Qué flipe! 4.000 metros. ¿Qué hacemos? Entonces ahora esto empieza a bajar. Es que podría aguantar como ayer, porque tampoco hace tanto frío. O sea, bueno, sí, hace 7 grados igual. Pero es verdad que empiezo a no disfrutar porque voy un poco cagado. De hecho, creo que voy a hacerlo entero hoy. Sí, voy a hacer el kit completo y es chaqueta y voy a cambiar de guantes. Que esto sí que no lo hago nunca, la verdad, porque con los puños calientes va. Pero ahora venía con los... Ah, mira, tengo un buff. Uy, sí, sí, qué bien. A disfrutar, ¿no? En los últimos kilómetros. Se me va a hacer de noche además. Queda poco, ¿eh? Y es asfalto, o sea que todo bien. Pero más vale prevenir que curar. Guantes más abrigados. Tampoco son de invierno, pero un poco sí. Oh, qué gusto. Ahora sí, vamos a bajar como señores. Se está haciendo de noche como muy rápido, ¿no? Ahora, vámonos. Buah, como un señor. ¡Hala! Estamos llegando y estamos a 3.000, a ver, 3.700, ya os digo yo que esto va a estar altísimo. Jordi me dijo que en este pueblo había una historia bonita, así que yo aquí que me voy a quedar.
Tiri. Joder, menos mal que me he abrigado, porque llevo un poco de frío. Estamos a 8 grados. Izquierda. Uy, qué bonito. Y eso que es de noche. 3600. A ver qué tal duermo. Me estoy aclimatando, creo, a la altura. Creo recordar que Jordi me dijo algo de una pizzería. Puede ser, a ver. Visitar este pueblo guía en Pizzería El Suco. ¿Ves? Tengo que buscar la Pizzería El Suco. No entre. Pues no entro. Por aquí. Qué bonito pueblo, ¿no? Mira, pizzería. ¿A qué es esta? Pizzería... No, las antes. Pizzería, cafetería, Roxy. ¿Todos son pizzerías aquí o qué? Ahí hay otra. Pizzería... El Suco. Bien. Buenas tardes. ¿Va a salir? Sí, puede salir, pero... Ay. Bueno, estoy en la pizzería. Si hay que sacarla, la muevo, ¿vale? Gracias, muy amable. Uy, qué pueblo más bonito. Uf, me voy a quedar aquí, creo que 2 días. Pronto voy a hacer una pizza tamaño folio de un hombre. Buenas noches. Buen provecho. Pedazo de pizza aquí con el bueno de Jorge. Jordi me dijo, vete a la pizzería Suco, ¿no? ¿Lo digo eso? La pizzería del Suco, bienvenido. O sea, que Suco me va a enseñar el pueblo y me vas a contar alguna historia. Sí, mañana hacemos tranquilamente un recorrido para que veas las empresas y algunos lugares turísticos. No tengo ni idea de lo que me vas a enseñar y no quiero saberlo. Mañana lo Mejor vemos. mañana. Perfecto. Chévere, bienvenido. Gracias. Un gusto, de verdad. Voy a comer, que tengo un hambre. Gracias, Jorge. ¿Me pinta esto? Uf. Bueno, bienvenidos a Salinas de Bolívar. Y se llama así porque ahí abajo hay unas salinas. A 3.600 metros sobre el nivel del mar se encuentra el pueblo de Salinas de Bolívar, conocido por su mina de sal, pero también y especialmente por algo más, o mejor dicho, por alguien más. Ayer encontré este hotel y estaba muy seguro para la moto. La dueña se llama Amelia, que es majísima. Gracias por recibirme. No, gracias a ti por llegar a mi hostal. ¿Cómo se llama el hotel? Cachiyacu, que significa agua salada Agua salada de las... en quichua. De la salina. Ajá. El quichua es el idioma original de los incas y la lengua utilizada por la población natural de los Andes, la cordillera más grande del planeta. ¿Y vosotros también formáis parte de la comunidad del pueblo, no? Y aquí, en este pequeño pueblo de los Andes, se da un fenómeno social pocas veces visto. Bueno, aquí en Salinas tenemos formado lo que es el grupo CPTC, que es el Centro Parroquial de Turismo Comunitario de Salinas, Ajá. en donde estamos lo que es servicios de hospedaje, alimentación, bebida, emprendedores, guías turísticos, las organizaciones que como tal pertenecen al Salinerito, y también están lo que es la Junta Parroquial, la Comuna y el Teniente Político. Todo esta comunidad es cuando llegó el padre. Exacto, cuando llegó Padre Antonio. Salinas de Bolívar es internacionalmente famoso gracias a un sacerdote italiano que llegó aquí hace muchos años y cambió la vida de la gente para siempre. ¿Con quién tengo el honor de estar aquí? Antonio Polo, soy padrecito salesiano en Ecuador desde 1970. Vine por 4 meses. Y lleva usted aquí 54 años. 54 años. ¿Y cuando llegó usted aquí, qué se encontró aquí? Bueno, aquí encontramos un pueblito de 30 de estas chocitas donde estamos ahora. Esa era la última choza y aquí ya la hemos reconstruido idéntico con el mismo material. Chozas normalmente que son en la parte andina. Entonces dice que a él le gustó tanto que salían de todas las chozas un humo y todas se unían en un mismo lugar y salía. Entonces dice que a él eso le llamó la atención muchísimo. Que hasta eran poéticos en algún sentido, porque bien integrada en la naturaleza, pero viendo cómo vivía la gente adentro y sobre todo el hecho de vivir bajo hacienda. El trabajo era justo en cada casa de tener una
olla grande de agua salada. Después de una primera evaporación al aire libre, la segunda evaporación era dentro de la choza. Un humo era terrible, no había agua, no había luz. Esa impresión de hermosura por un lado y también de necesidad por el otro me convenció a quedarme. Y le gustó Salinas. Y empezó el proceso de Salinas. Cuando llegó aquí el padre Antonio se encontró una comunidad de personas prácticamente esclavas de los propietarios de las tierras. ¿Y estas tierras de quién eran? De los cordobeses, una familia colombiana. Habían adquirida por derecho de guerra, de la independencia todavía, o sea, algo que hacían en este tiempo, ¿no? La gente se despertó que ya no era dueña de su tierra, sino estaba bajo patrón. La primera acción ha sido librarnos de la hacienda. Pero para poder independizarse de los hacendados había que comprarles las tierras y para eso hacía falta dinero. Así que lo que hizo el padre fue fundar la primera cooperativa. Crear una cooperativa para que tuviera el derecho de las minas de sal, porque de eso vivían los patrones. Y entonces una vez que perdían la sal ya perdían su ingreso fundamental. La sal ha sido la fuente. Sí, durante miles de años, pero cuando se acabó la hacienda y vivía todavía bien de eso, ya este recurso como que pasó en segunda clase. El pueblo recuperó así sus tierras y empezó a generar ingresos de las minas de sal, pero no era suficiente. Eran tiempos de reforma agraria, fueron muy contentos que se le comprara la tierra que ellos habían conquistado en esta forma y había que pagar la deuda, había que hacer algo y eso de los quesos ha sido la primera idea de hacerlo no en base a un patrón, sino a la comunidad, a la cooperativa. Así empezó el proceso de Salinas de Bolívar. La comunidad, para poder pagar la deuda, tuvo que ingeniárselas y, comandada por el padre, decidieron emprender el primero de sus negocios, el queso. Una de las primeras queseras que nosotros teníamos fue en el 74, dentro de Salinas. Empezamos, como te dije, con 20 litros de leche en un pequeño espacio. E incluso fue en la casa del padre, del que inició con este proyecto. Luego tuvimos otra quesera un poquito más grande en el centro. De ahí esta tendrá, ¿cuántos? Unos 10 años más o menos. Esta es la principal, pero dentro de Salinas tenemos más de 30 queseras que están alrededor de Salinas en las pequeñas comunidades. Y en cada una de estas hace un tipo diferente de queso, como el parmesano, que es un queso que se comercializa bastante, que hacemos de una comunidad que se llama Verde Pamba. ¿Y quién les enseñó a hacer quesos? Los quesos ya hacía la gente con los patrones, los primeros quesos, pero quien nos dio un impulso definitivo ha sido un señor suizo, José Dubá. Enseñó a hacer la diversificación de los quesos maduros que en este tiempo pocos se conocían, y abrió una tienda en Quito. Esta ha sido la gran genialidad de este señor. El siguiente paso para convertir a Salinas de Bolívar en algo excepcional fue la creación de una tienda de quesos en Quito, que sería la primera de muchas. Para nosotros era como haber lanzado un cohete a la luna, tener una tienda en Quito sin tener ni camino a Guaranda. Todo increíble. Además de los quesos, después hubo, por ejemplo, el mortiño. ¿Qué hacemos con los mortiños? Ya, hacemos mermelada. ¿Dónde vendemos la mermelada? La vendemos en la tienda de Quito. Y ahora hay una serie de tiendas. ¿De qué año es la tienda en Quito? 1978. ¿Y ahora cuántas tiendas tienen? Sabe que se me hace difícil saber, pero es toda una cadena en las ciudades principales. El éxito con el queso y después con el mortiño creó un precedente por el que de cualquier materia prima de la zona se podía intentar crear un producto que llegaba al cliente final sin intermediarios. ¿Qué más productos hace la comunidad? Bueno, después de los quesos, el producto más importante es el chocolate. Una historia muy rara porque Salinas no conoce el chocolate, el cacao. Tenemos fábrica de hilos, del proceso de la lana y sale el hilo de oveja. ¿Ahí es también parte de la cooperativa? Exacto, todas son parte, eso pertenecen a la FUNORSAL, una organización campesina que ayuda a las comunidades. El nombre Salinerito tuvo una suerte única. El técnico de marketing me decía, pero qué idea, ¿no? De poner un campesino, de poner la iglesia, esto ya está fuera de moda, pero fuera de moda fue el que le dio el toque de originalidad y de identidad a Salinas. La iglesia
era esta, de barro también, pero cuando yo ya llegué había cambiado. De ahí empiezan a salir empresas comunales, el queso, el chocolate, ¿no? Ujú. Todas han funcionado, o sea, todo funciona bien. Desde fuera parece irreal, sinceramente. Claro. Parece demasiado bonito. No, o sea, todas funcionan porque todas tienen el mismo sentido comunitario. En todas las direcciones se abre la posibilidad de probar. Es un país que está muy abierto a espacios todavía que no necesitan una gran tecnología ni grandes inversiones. Desde los turrones, los embutidos, los hongos, tejidos, hasta una hilandería. Porque según venía la gente a decir, ¿por qué no hacen esto? Decían, bueno, probaremos. Y como las primeras pruebas resultaron, dio la idea que cualquier prueba resulta. No es siempre así, hay cosas que todavía están luchando. Y una cosa interesante, se recupera la sal con este grupo de jóvenes que ya se estaba perdiendo. Cuando ya reconstruyeron la choza, dice, ¿por qué no retomamos también el trabajo con la sal? Y le fue bien, le fue bien. Así alrededor de una tienda, de un museo y de nuevos, por ejemplo, las lámparas, una figurita. Y eso da trabajo a 8 o 10 personas. Presentación, así es como sale, natural. Ajá. Así es con ají y aquí con 12 hierbas. Este de 12 hierbas tiene mucho éxito. Aquí un poco de recuerdo de las personas que han intervenido. Me gusta mucho esta foto de la reunión de las cooperativas de este tiempo, ¿no? ¿Cuántos somos? 211 socios. Tenemos los farallones de Tiagua al frente de estas dos montañas. En estas montañas tenemos unas cuevas donde vivía la gente. Hemos encontrado nosotros algunas vasijas de los puruáes, de los panzaleos, de los tomavelas que vivían en este sector. Entonces tenemos las vasijas que fueron construidas por estas personas. Están en el museo de Sí, lo vi. Salinas, está todas estas vasijas, ahí han encontrado tantas cosas que están en el museo. Y tuvimos asesoramiento, antes ya era un poco arrimada las cosas. Una arqueóloga de Cuenca vino y dio toda su presentación. Y así hacemos las cosas, empezamos con lo que podemos y después se sigue mejorando. Claro, lógico. Ya con personal técnico también. Yo estoy muy aficionado a esto del museo como centro también de la juventud, de tener nuevas iniciativas. Eso de coworking para mí es nuevo también, pero lo asumí. Para mí casi todo era nuevo, desde queso, chocolate. Pero si veo algo bueno, busco también hacer por lo menos de animar a que se haga la prueba. Tenemos muchos asuntos con animales, por ejemplo, trucha, las abejas, los caracoles, para decir solo una línea de acciones. Y otras, seguir transformando productos, por ejemplo, el ruibarbo. Tenemos un laboratorio de innovaciones culinarias con algo nuevo también que aprendí, ¿cómo le llama? La kombucha. Para mí, hasta la palabra era un poco difícil de poder atender. Hacen mantequilla con hongos. O sea, todavía el país tiene muchos espacios de innovación y a los jóvenes no podemos decirles solo que hagan la cola para entrar en el chocolate o en la quesería o en la hilandería o en la embutidora, sino que se inventen nuevas cosas, nuevas empresas y seguir adelante. Eso es lo que es. O sea, no hacer cosas inmensas porque Salinas es chiquito, pero diversificar mucho de manera que si no es una cosa, es la otra que jala y que conduce a una mejor economía. Sambucus. Sambucus. Ya. Se hace mermelada, se hace licor. ¿Y también le van a sacar partido también? ¿Van a hacer algo con ello también? Sí, vamos a hacer mermelada y la kombucha también va a ser con este. Todo lo que saca de la comunidad de beneficio, ¿cómo se administra o en qué se invierte? Las utilidades siempre se discuten según el grupo a quien pertenece. Hay varias fundaciones, varias asociaciones. Cada asociación tiene su organigrama y su asamblea para decidir a qué hacer con los excedentes. Los socios de la quesera son los productores. Son los productores, O sea, son el socios señor- y productores. Para que nos entendamos, el señor que tiene las vacas es socio de la quesera. Exacto. Y los beneficios se reinvierten en los propios... En los propios productores. Exacto.
Ujú, sí, por ejemplo, hay campañas que les hacen de la fiebre aftosa, les ayudan a sí mismo con pastos, les dan a un precio menor o les descuentan en la leche y con eso el productor, o sea, tiene en sí una ayuda. Es que me ha mordido. Perdón, ¿eh? Y todo como comunidad. Todo no. Las ideas nuevas normalmente vienen en sentido comunitario, pero después hay como reflujo. Un caso típico es la hilandería. Un mismo trabajador de la hilandería, un buen administrador, ha puesto el uso de los hilos y hace ponchos de eso con todos los dibujos que se acostumbra ahora. Y digamos que eso es privado. Es familiar, pero usa el hilo de la comunidad. O sea, se ha buscado que no exista ninguna posibilidad de enfrentamiento entre lo familiar y lo comunitario, sino que se integren. Y esto es bueno. A veces uno se bota todo en una dirección o todo en otra. Creo que compaginar los asuntos, ver las varias piezas del ajedrez es bueno. ¿Nunca ha pensado usted en darle unas buenas lecciones a los políticos que nos gobiernan? En estos tiempos en los que para muchos el éxito va ligado a personajes como Elon Musk o Jeff Bezos, da gusto encontrarse en un pequeño pueblo de los Andes con un sacerdote de cuya iniciativa empresarial viven miles de familias, que mezcla lo familiar con lo comunitario, es decir, lo público con lo privado, y que habla de innovación, diversificación o coworking. ¿Y nunca ha habido conflictos entre la comunidad en estos 50 años? Conflictos sí hubo, sobre todo el asunto de la minería. Hace 30 años ya empezó y hasta ahora no es que estamos libres de esto, porque el gobierno, en forma arbitraria, ha adjudicado tierra a los mineros, incluso tierra comunitaria donde la Constitución lo permite. Y como siempre sucede, hay alguien que ve como una posibilidad y alguien como que ve una amenaza. Y eso sí creó conflicto hasta que ganó la opción que es una amenaza y que se vayan. Y les mandaron sacando. Desde ahí no es que la cosa se acabó porque las adjudicaciones siguen dando vuelta de una compañía a la otra. ¿Qué minería hay? Bueno, hay de todo. Lastimosamente es muy rico en oro, en plata, en cobre. Pero como dice un amigo nuestro que vive en Quito, en Salinas lo que está encima de la tierra vale mucho más de lo que supuestamente hay abajo. No le toquen a Salinas. Bueno, ese será nuestro lema. Y en todos estos años, ¿qué porcentaje de su tiempo le ha dedicado a la parte, entre comillas, empresarial? ¿Y qué parte a la parte espiritual? Yo busco no hacer mucha diferencia entre lo que es predicar el Evangelio y buscar vivirlo. Nosotros en la oración decimos pan nuestro, pero eso es en la iglesia, afuera es mi pan, nadie me lo toca. Y dice, no, demuestra que el pan puede ser compartido. La sociedad humana puede vivir mucho mejor compartiendo que peleando. Y lastimosamente este mensaje no es muy difundido ni a nivel de iglesia. Yo he pasado mucho tiempo dando las misas, haciendo catequesis, pero si fuera solo de dar la misa y solo catequesis, yo sentiría que estamos como un poco engañando a la gente, diciendo algo que después de que se lo arreglen para ver cómo sale. ¿Cuántos años tiene usted? 85. ¿Y todavía va? ¿Tiene usted redes sociales? Bueno, yo siempre escuché de redes sociales. Yo hago a través de la radio ese dinerito cada día, dedico unos minutos para lanzar un mensaje. Cómo pasé el día, qué personas encontré, qué mensaje me ha dado el día que he vivido. O sea, es usted bloguero. No sé si conoce usted el término. No, pues yo me pierdo enseguida en ese campo. Que sepa usted que si usted cuenta todas sus cosas todos los días, es usted como yo. Somos blogueros. No me ponga... ¿Sabe que a mí me ayuda mucho a no vivir nomás por vivir, sino a pensar un poco, bueno, hoy qué pasó, qué paso he dado en mi vida con esto? Sino, me gusta mucho. Nos arrastramos por la vida. Me gusta mucho lo que acaba de decir usted porque a mí me pasa igual. Y es
no solo es vivirlo, sino es un poco masticarlo, ¿no? Como meditar en qué ha vivido uno para luego contarlo. Tan rápido que uno no se acuerda nada después. Si servirá a otro también, qué bueno, pero a mí sí me sirve. Un placer, enhorabuena por todo lo que han logrado en este pueblo. Enhorabuena también a ti y a tu blog. Salgo de Salinas de Bolívar. Tengo una noticia mala y una buena. La mala es que llevo 3 días escatológicamente feos. Es decir, estoy malo, muy malo. Me he vaciado por dentro. Tengo un bicho y lo estoy expulsando. Así que estoy muy débil. Y me voy por un camino complicado. Y si se me cae la moto estando tan débil, está jodido. Pero la noticia buena es que tengo asistentes.